Bien, amigos, tenemos al doctor Rafael Mena dentro de Salud y Provisión, que es un programa que está producido por Carlos y por Montenegro y que me dan un chance a veces de vez en cuando. Y yo no me pude perder hoy al doctor Mena porque cada día aprendo más sobre seguridad social. Le quiero plantear al doctor Rafael Mena, que es presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, Advitam. ¿De Advitam, doctor? 23 años. 23. 23 nada más. Doctor, después que tenemos a cargo nuestro un centro de atención primaria, he aprendido mucho y he llegado a algunas conclusiones que realmente me complican cada día más las cosas, que son los niveles de salud y los enfrentamientos entre los diferentes sectores. Es decir, es imposible mantener un sistema de salud y de seguridad social en cuanto todos los factores tienen intereses encontrados, no diferentes, sino también contrarios. Tú tienes los médicos y los prestadores que entienden que las tarifas no son justas. Bien. Tienes unos administradores de salud, las ARS, que entienden que los prestadores se exceden en honorarios, tarifas, o que piden tarifas excesivas y propician tratamientos, análisis, imágenes e internamientos, si no innecesarios, por encima de la media en cuanto al tiempo de internamientos. Y eso nunca se va a poder llegar a un acuerdo. Dicen eso es cisarril, pero tú tienes, ¿cómo es posible que una clínica que esté, como en el caso de la clínica Independencia, la clínica Gómez Patiño, la clínica Obstetricia y Ginecología, o la misma clínica Abreu y la Abel González, que tienen que primero sacar aparte los honorarios de los médicos, que no son de las clínicas? Los médicos que operan no son de la clínica, operan en la clínica. La clínica tiene inversiones inmobiliarias que no va a poder reponer en muchos años. La clínica tiene reposición de equipos que no puede competir con equipos de la Plaza de la Salud, del Homs en Santiago o del Secanot, que el Estado es que lo aporta y no les cuesta nada, que los médicos son, la nómina las paga el Estado y son competidores en la seguridad social. Es imposible que usted le pueda exigir eso a una clínica o a una atención primaria privada que compita con ellos. Por ejemplo, una emergencia, doctor, que usted no ha vivido en atención primaria, un subsidiado lo paga en 200 pesos. Y el hilo para suturar 2 puntos vale más de 300 pesos. El hilo. Entonces es imposible llegar a un acuerdo. Y yo pensé, ¿por qué el sistema entero no está en unas solas manos? O que las ARS sean los dueños del sistema, o que los médicos y las clínicas sean los dueños de las ARS y hasta del fondo de pensiones. ¿Cuál es la solución a que todos esos sectores, que por más esfuerzo que usted haga y se le acaba de caer el resto del pelo, en 23 años dirigiendo una asociación que no va en beneficio suyo, sino en detrimento de su salud y de su clínica? ¿Qué solución hay para de buena forma solucionar ese problema? Fíjese, el enfoque que usted ha hecho, doctor, es un enfoque generalizado y muy profundo, porque esa es la realidad.
Y sería bueno Pero comenzar. estoy muy lejos de la realidad. No. De la A a la Z usted lo ha dicho todo, lo cual es verdad. Y por eso le decía que es muy profundo y es difícil de salirse de él como usted planteaba. Pero la realidad es que desde la creación de esta ley, con el advenimiento del neoliberalismo, es que se ha producido todo este problema que usted señala. Recuérdese que el capital financiero es el que ha decidido todo. No es ni usted, ni yo, ni los médicos, ni el colegio médico, ni ninguna clínica, ni las clínicas en particular. Eso no vale, eso no cuenta. Lo que cuenta en definitiva es el capital financiero, que ordena y demanda y decide lo que se va a hacer. Y como consecuencia de eso, yo estoy seguro que usted está al conocimiento de la modificación de la ley 8701 que se está batiendo desde hace prácticamente un año. Y se han celebrado varias sesiones, pero en definitiva todavía no se le ve ningún acercamiento de resolver los problemas. Usted quizás no sabe que nosotros hemos planteado que parte de la modificación de esa ley sería comenzar por su presidente. Es decir, que en lugar de que sea el ministro de Trabajo, y no tengo nada particular contra nada en particular, sino es institucional. En vez del ministro de Trabajo. Sea el ministro de Salud. ¿Él? El ministro de Salud. Pero ¿y por qué la Asociación de Clínicas no son miembros del Consejo Bueno, Nacional? es que ahí voy, esa es una de las partes. Comenzando por el presidente, Sí. que sea el ministro de Salud. Lo segundo es que se elimine el veto. ¿Elimine? El veto. Es decir, por ejemplo... El Estado no puede vetar. No, espérese, déjeme terminar. Que se elimine el veto para los integrantes, excepto precisamente para lo que usted pregunta, para el presidente de la República, que el único que tenga el veto sea el presidente de la República. Pero las demás instituciones que ahí participan, se tomen las decisiones por decisión democrática. ¿Y quién representa al presidente ahí? ¿El ministro de Trabajo? Ahí, pero en tal caso no conozco. Y en el nuevo que ustedes recomiendan, ¿quién lo representaría? El ministro de Salud Pública. Ah, ya. Entonces se podría vetar. Sí, pero él. Sí, seguro. A Él nombre del presidente. A nombre del presidente. Y que el presidente lo autorice, porque tampoco es porque le caiga mal. Con, sino, con una autorización expresa. Exactamente. Que en tal tema él autoriza vetar. Exactamente. No por iniciativa del mismo miembro. No, del mismo miembro y de los demás miembros también. Ya. Entonces, fíjese usted cómo sería la modificación de esa ley. Lo tercero sería precisamente algo que usted termina de tocar, que nosotros, las clínicas, participemos. Si yo le digo que nosotros no participamos, ¿usted no lo va a creer eso? Entonces, en cuanto a membresía, usted propugna porque la presidencia caiga en manos de Salud Pública y no de Trabajo. Correcto. Y que Andeclip sea miembro del Consejo. Correcto. Lo otro es veto. Y la pregunta es, ¿quedaría fuera el Ministerio de Trabajo o sería un miembro adicional? No, sería el segundo. ¿Sería? El segundo miembro. Ah, pero sería el segundo. Sí, sería el segundo que se inviertan los papeles. Es decir, que el ministro de Trabajo, en lugar de ser el que lo presida, sea el ministro de Salud y a la inversa. Actualmente, ¿quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad Social? El Fíjese, ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, el ministro de Salud Pública. El de Salud. Los funcionarios sindicales. Los sindicalistas, los representantes de los trabajadores. Sí, ¿Quién más? Yo lo llamo funcionarios sindicales. Sí. Sí. El CONE. El Consejo Nacional de la Empresa Privada. Sí. Y algunas instituciones, por ejemplo, como rehabilitación. ¿Cizarril está ahí? Sí, pero una participación decorativa prácticamente. Bien, no tiene voz ni voto. Ese es el problema, precisamente. Bien. Entonces, importante es la reestructuración del Consejo. Sí, y segundo, ¿estarían representadas la Asociación de Atención Primaria? Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente de que las asociaciones primarias participen, porque son parte importante de lo que es la problemática de la atención medicina. Tengo particularmente una pregunta.
se habla de 3 niveles de salud. Y yo veo que lo que hay es atención primaria y ustedes. ¿Ustedes tienen 2 niveles dentro de la asociación de clínicas o un solo? Tenemos todos los niveles. No hay 2 niveles, No. segundo y tercer nivel. Entonces, sí, nosotros tenemos todos los niveles. ¿Qué nivel es el de ustedes? El segundo. Bueno, nosotros, lo que pasa es que depende, porque si usted se trata, por ejemplo, las emergencias, generalmente y la consulta externa, nosotros la tenemos. Y también tenemos lo complejo, tenemos la sala de cirugía y tenemos también los procedimientos. Eso es segundo nivel. Sí, tenemos los procedimientos. Tercer nivel sería los cáncer y esas cosas. También lo tenemos. O sea, Pero ustedes lo tienen. Sí, eso es lo Ustedes que tienen 2 niveles entonces. Pero Es más, tienen 3 niveles porque tienen emergencia eso que es lo que- atención eso- primaria. Eso es lo que estoy diciendo, que nosotros tenemos todos los niveles. Exactamente eso es lo que le estoy diciendo, que nosotros tenemos todos Y todos los todavía niveles. piensan las ARS que ustedes propician que un paciente que llegue a emergencia lo metan en cirugía sin necesitarlo 100%. Pero fíjese, doctor, usted es médico y usted es anestesiólogo, no médico general, sino usted es anestesiólogo. Y usted sabe que las clínicas no son las que participan en eso directamente. No, son los médicos. Son los médicos. Y entonces, ¿cómo nos acusan a nosotros de una cosa que No, nosotros la no clínica no es que participa internar una persona. No, absolutamente. Viene un internista y dice, ese paciente puede seguir ambulatorio o ese paciente hay que internarlo. No es la clínica. O un cirujano diga, Tampoco decide si es quirúrgico o no. no es la clínica. O sea, es el médico el que decide, es el que decide eso. Y tal como usted señalaba al inicio, nosotros no le pagamos al médico, ni le decimos al médico que haga Su mafia. honorario viene separado. Los honorarios vienen separados, el honorario lo hace la ARS, Ya. que inclusive dentro de la misma modificación de la ley que nosotros estamos pidiendo, además de los puntos que nosotros le hemos señalado, decimos que se cumpla su propia ley. Entonces puede ser que una clínica tenga una unidad de atención primaria. Sí, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exactamente, siempre que se ajuste a los reglamentos y a los procedimientos que exige la... Seguro. No hay ningún problema, pero le decía que, por ejemplo, en la misma clínica y a los mismos médicos, no se cumple ni siquiera lo que dicen ellos mismos. Por ejemplo, la inflación en salud, que es diferente a las demás inflaciones, a la que diga el Banco Central. El Banco Central hace 5 o 6 años que dijo que la inflación en salud era un 23%. ¿Usted ha oído decir que se ha aumentado ese 23%? No. Entonces, nosotros también dentro de la modificación de esta ley estamos pidiendo que se cumpla la ley. Y sobre competencia desleal. ¿A qué usted llama competencia? O a legal? que, por ejemplo, cuando ahora mismo viene el director de Secano y me dice que tiene una super resonancia con qué sé yo cuánto corte una tomografía 128. y que no es posible, ni siquiera en Estados Unidos hay 3 centros que lo tienen. No, pero lo que 2, 3 millones de dólares, No, usted no lo puede invertir en imágenes. No, pero lo que le iba a decir es que usted le hice la pregunta, ¿por qué nada más no es ese solo, ni ese solo? Aquí hay una cantidad de instituciones que reciben subsidios, que se sirven subsidios y no pagan impuestos. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo nosotros... Porque usted paga impuestos. Pues nosotros tenemos una 45 en la cabeza con las rentas internas. Y no solamente eso, un ejemplo clásico. Si la clínica X, que no esté amparada por Plaza de la Salud, Sedimá y otra de las instituciones que usted conoce como la del cáncer, la de dermatología y ese tipo de cosas, y otras que reciben subsidios también. Si usted se ganó 10 millones de pesos, puede decirle un número, o 20, usted tiene que pagar el anticipo por esa ganancia, aunque este año usted haya perdido. Entonces usted está subsidiando también. ¿Usted acepta las tarifas de subsidiados? En caso de que le dieran pacientes subsidiados a la clínica privada, ¿ustedes resistirían esa tarifa? Pero que nosotros tenemos que ajustarnos a la realidad. Nosotros no podemos subsidiarlo tampoco. Pagamos los impuestos. Tenemos que ajustarnos a la situación. Bueno, la energía eléctrica, por ejemplo.
teléfono, agua, luz. La energía eléctrica, yo conozco una institución que pagaba, y lo he dicho varias veces, 35 mil pesos de energía eléctrica antes de la privatización de la CDE o del neoliberalismo entrada. Ahora paga 3 millones mensuales. ¿Cómo es posible esa cuestión? Entonces, ese es el problema. ¿Y quién paga 3 millones? Toda la clínica. ¿Es verdad? 2,5 y 3. Bien, no más preguntas porque la verdad es que está complicado. Carlos, Montenegro. Bien, tenemos aquí a Horacio Montenegro, quien tiene sus preguntas desde allá, desde Chile. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Julio, buenos días. Buen día, doctor Mena. Montenegro. Los quiero llevar a otro tema muy interesante, lo que estaban planteando recién, respecto al contrato que tiene Andeclip con las ARS para atender a los pacientes COVID. Por lo que se sabe y lo que se maneja en los medios es que este contrato y este acuerdo que tienen entre ambas organizaciones está por vencer y que las ARS le estarían debiendo a los prestadores aproximadamente unos 4.000 millones de pesos. Yo quisiera que ustedes nos expliquen esto, qué conceptos de servicios no pagados llegan a ese monto, ¿por qué? ¿Y por qué las ARS no le han pagado a ustedes esa millonaria cifra? Fíjese, es una buena pregunta, pero sucede lo siguiente, que desde el inicio del COVID, hace año y medio más o menos, el Estado es que se ha hecho cargo de la pandemia y fundamentalmente pagaba el asunto de la del PCR y las demás pruebas a los pacientes. El acuerdo a que él se refiere, que nosotros hicimos hace 6 meses más o menos, incluía el pago de esos procedimientos señalados. Llegó un momento en que a nosotros las clínicas no nos pagaban este procedimiento. Y cuando nosotros le exigíamos a la ARS que no le íbamos a dar más servicio, que por qué no se nos pagaba. Usted está hablando de las pruebas. Sí, lo que él preguntó. Sí. Ellos nos decían que llegaban, que la deuda del Estado Dominicano con ella era de 6.000 millones de pesos y que por eso a nosotros no nos podían pagar. Hace más o menos una semana o algo de eso, que el Estado, nos comunicaron las ARS, le abonó unos 2.000 millones de pesos. A las ARS. A la ARS. Y han ido entonces las ARS en parte, y no solamente a la clínica, porque los laboratorios también están en la misma situación. Entonces usted está hablando, espérese, Lo que es preguntó un es, efecto en cadena. no, eso es lo que, Las ARS le autorizaban a los prestadores, a las clínicas y a los laboratorios. Sí. Pero lo que origina, quien paga originalmente a las ARS esto es el gobierno. Sí. Ese problema de que había con algunos laboratorios, de que se habían acumulado deuda por miles de millones, Sí. ya entonces el gobierno comenzó a pagarle a las ARS para que le paguen a esos laboratorios. dicen la ARS que un 25% le ha comenzado a pagar y que en esa misma proporción ellos están pagando. Entonces lo que le quería decir es que dicen las ARS que lo que ellos han sido es una correa de facilidades, es decir, que han usado su tecnicismo para que cuando un paciente dado esté en un seguro dado también, ellos le autoricen eso, pero que en sí esos son solamente gastos del gobierno, no de ellos, que por eso es lo que pregunta Montenegro. Esa es la pregunta, la respuesta. Y esos que 2.000 millones que abonaron, ¿ya ustedes los comenzaron a recibir proporcionalmente? En un 25%, más o menos. Algunas instituciones son un 25% y otras instituciones lo han dado a un 30% también. Doctor. Adelante, Montenegro. ¿Significa entonces que estas deudas de los 4.000 millones de pesos corresponden exclusivamente
a exámenes de PCR o también incluyen los internamientos y tratamientos de pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos? Hay una mezcla realmente, hay una mezcla porque se han incluido los medicamentos, pero recuérdese que no se puede ser muy duro con esta cuestión por lo siguiente. No todos los pacientes se complican, pero el que se complica con una neumonía, usted tiene que suministrar los antibióticos. Entonces, en ese caso, la ARS tiene que pagarlo, ¿verdad? Y lo mismo los consumos de oxígeno, que dicho sea de paso, quisiera aprovechar la oportunidad para decirle, que yo me imagino que ustedes lo saben, que nos quieren poner ahora un 18% al oxígeno. El oxígeno no está exento de ITEVI. No, tenemos un pleito precisamente en estos momentos. Ustedes saben, y por ejemplo don Julio sabe lo que es eso, en el sentido de que un paciente con un respirador lo que necesita es oxígeno, y que a un tanque de eso se le ponga un 18% de producción, y que un paciente tenga 6 o 7 días en oxígeno necesita 60 tanques, con 18%, ¿cuántos diablos se va a elevar? Entonces, ese es un pleito que tenemos pendiente. O sea, es como la arepa, o un poquito más que la arepa, por abajo, por arriba y por el medio. Entonces, eso que señala y pregunta Montenegro, es parte de lo que significa. Algunos lo pagan, otros lo hacen más tarde, y echamos el pleito, que a propósito también dentro de lo que nos preguntaba ahorita el doctor Jacín, nosotros decimos que la glosa debe ser ajustada, porque ahí no están aplicando glosa en estos pacientes también. ¿Qué quiere decir una glosa ajustada? Precisamente, eso es lo que le iba a decir. La población no conoce ese término, pero la glosa es, en términos prácticos, para que la población entienda, no te voy a pagar eso y te lo voy a pagar en 2 o 3 meses. Eso es lo que quiere decir. Es decir, un paso práctico. El doctor Jacín le indicó un hemograma o unos gases arteriales a un paciente porque estaba en un respirador. Pero la ARS viene y dice, no, pero ese no estaba indicado en ese momento. Entonces te paran el pago entero de ese paciente. Eso se llama, en la práctica aquí, glosa, lo que le dicen. Y nosotros decimos que si no nos pagan eso, y nosotros, quien decida eso sea la CISARRIL, no la ARS, sino la CISARRIL que lo decida. Y si nosotros tenemos razón, que nos paguen un porcentaje por habernos omitido el pago. Entonces, ese es otro pleito que tenemos. Fíjense ustedes, por eso les decía ahorita que tenemos muchos frentes abiertos. Y ese es uno de ellos, y eso está dentro también de la petición que nosotros estamos haciendo en la reforma de la ley 8701. O sea, son muchas cosas que nosotros estamos haciendo ahora. Por eso la pregunta del señor Montenegro es un poco compleja, porque depende de tantas cosas, incluyendo la glosa, de los procedimientos, de los medicamentos, del número de estadías, y hay algunos pacientes que consumen 1 millón, pero hay otros que consumen 3 y 4 millones. Y hay un paciente que dura 8 o 10 días, y hay otro que dura 1 mes, y hay un paciente que hay que hacer traqueotomía, y hay pacientes que hay que... Recuérdese que la unidad de COVID no son todas las clínicas en Santo Domingo, ni en el país entero que la tienen. En Santo Domingo hay como 8 o 10 clínicas que la tienen nada más. Y en el interior Santiago le sigue. Y dentro de esas unidades hay que tener un cuidado intensivo, que no es el cuidado intensivo que usted conoce. O sea, es una unidad de cuidado intensivo dentro del COVID que usted tiene que tener. Y a eso usted tiene que agregarle el traje de la enfermera, el gorro, la mascarilla, los zapatos. Y no es una sola enfermera, son varias enfermeras. Y no es un turno de 24 horas, son turnos de 8 horas. Y tiene que darle libre también un turno, o sea que son 4 unidades. ¿Quién paga? Por eso nosotros decimos que lo redujimos, cuando nos preguntaron, lo redujimos un 50%, y que ahora lo vamos a reducir otra vez, de nuevo. Lo vamos a reducir los casos. Doctor, esa misma pregunta que usted dice, ¿quién paga? Yo quisiera que usted nos explicara lo siguiente. Todas estas deudas
que por un lado es el PCR y por otro lado los pacientes atendidos por haber estado internos por COVID, ¿lo termina pagando también el Estado? Parte del Estado y parte lo tiene. Cuando usted dice parte, usted se refiere a medicamentos que le aplican, que le autorizan y al tema de las pruebas, ¿verdad? Exactamente. Lo que es hospitalización y cuidado intensivo es dentro de su servicio normal de la ARS. Es correcto. Entonces los medicamentos son los que han sido sustituidos. Parte de los medicamentos, porque por ejemplo los antivirales Lo cubre la ARS. Sí, exactamente. Que es el gobierno detrás de la ARS. Exactamente. Igual que las pruebas para el COVID, precisamente. Sí, lo que pasa es que han sustituido la prueba por la vacuna. Pero no las clínicas. No, el Estado, ¿verdad? Sí. Bueno, no es lo Doctor, mismo, ¿cuál es su opinión? pero es más barato una vacuna que una prueba. No, pero es mejor. Yo no tengo duda de eso, de que yo pienso que ciertamente Claro. la población debe vacunarse. Y el asunto que se emite contra toda la vacuna es universal. Recuérdese que a usted le pusieron vacuna de polio, estoy Sí, seguro. de PT. Entonces, y de PT y todo ese tipo de cosas. A usted se le puso, pero dentro de la misma vacuna de polio, que es una de las más viejas, recuérdese que hay complicaciones y que no cubre todo. No, claro. Entonces, es lo mismo. Pero ahora que estamos hablando de eso, desde el punto de vista de las clínicas privadas, entonces, ¿cómo está realmente se ha verificado en las clínicas que usted representa la disminución de la mortandad entre vacunados? Sí, sí. Por ejemplo, un paciente, bastante. Sí. O sea, no es tan agresivo. No es que no haya pacientes que sean diabéticos o que sea un hipertenso o que tenga 90 años, una complicación. Eso no estamos hablando de eso. Pero generalmente un paciente que haya tenido sus 2 dosis de vacunación puede darle. Pero la práctica que nosotros hemos visto es que es mucho menos agresivo, mucho menos el costo, mucho menos la duración y mucho menos las complicaciones. Son varias cosas. Entonces, por eso nosotros ciertamente favorecemos las vacunaciones. Y a la larga eso se va a controlar con vacunaciones, no es con toque de queda ni nada de ese tipo de cosas. Sí. Mire, doctor, ya que lo tenemos acá, yo quisiera que usted, siempre uno recibe las quejas de que dicen, ay, que a fulano lo llevaron a una clínica y le pidieron un depósito. Entonces, ¿cuáles son los casos en que se da de que la clínica privada le pide un depósito a veces de una cantidad de dinero que la familia en el momento no puede conseguirla? Y específicamente a qué pacientes y en qué circunstancias es que esto se hace. No, fíjese, generalmente los pacientes que poseen seguro no se les pide depósito. Y en una emergencia, cuando un paciente va, si su vida está en peligro, se le brinda los servicios independientemente que tenga o no tenga seguro en estos momentos. Entonces, si usted no tiene seguro y usted requiere de un internamiento, a usted que se le pide depósito, porque resulta que en estos casos, fundamentalmente, un gasto de $500,000 de pesos es prácticamente el promedio. Sí. Y cuando usted terminó el procedimiento y a usted se le dio la atención y usted no tiene dinero, ¿quién paga? Porque ese es el problema. Pero es cierto que ese depósito a veces es equivalente. Cuando uno tiene su seguro, yo siempre digo que la gente no lee las condiciones de su propio seguro. Dice, si usted tiene un seguro 80-20 en internamiento, entonces si a usted lo van a internar o le van a hacer una cirugía y es 80-20, la clínica normalmente lo que te pide de depósito es ese 20. ¿Verdad? Pero a menos que el caso sea un caso traumático, que tú te vayas a pasar del $1,000,000, que es la cobertura total por año, por evento, entonces ahí la clínica se cuida con un depósito adicional de un 10%, de algo así. ¿Es así, doctor? No, todavía es más benigno. Lo que yo terminaba de expresar es cierto, es lo que se estila. No le estoy diciendo que no haya excepciones, porque usted sabe que en todo en la vida hay excepciones, incluyendo la misma vida.
un paciente que tenga un seguro, que tenga ese 80%, generalmente, yo le puedo decir más de un 90 y tanto por ciento, las clínicas no le piden depósitos, lo aceptan. Y si es de COVID, tampoco le estamos pidiendo depósitos, mucho menos. O sea, que un paciente no tenga el seguro es una cosa muy diferente, pero le advierto que el 90% más o menos de los pacientes que ven en las clínicas tienen seguro hoy en día. Y precisamente, por eso decía anteriormente, que los pacientes no son pacientes que dependen de ellos, dependen de otros, dependen de lo que es el capital financiero. Y yo he dicho aquí varias veces, y ustedes son de los pocos que no me han criticado, cuando yo he dicho que lo económico está por encima de la salud. Bueno, y es así. Doctor, quisiera que nos actualizara respecto a cuál es hoy día la condición que existe para este contrato para la atención de los pacientes COVID-19 entre Andeclip y las clínicas. ¿Ese contrato va a ser renovado? ¿No se va a renovar? ¿Las clínicas van a seguir recibiendo pacientes que tienen coronavirus? ¿Cuál es la situación? No, fíjese, qué bueno que usted refresque esa pregunta. Ese contrato se venció hace un mes. Al vencerse ese contrato, ese mes, se prolongó por otro mes más. Pero apenas faltan días para que esa segunda prórroga vuelva a vencerse. Las clínicas no tenemos una posición todavía definida, pero se me ha comunicado por muchas de esas instituciones que brindan esos servicios que no lo van a dar. Que no van a seguir. No van a seguir. Esa es la Sí, porque hay respuesta. mucha gente que entiende que las clínicas se han bañado de dinero con el tema del coronavirus. Y no es así, parece. Porque si no lo quieren continuar. Pero ustedes son gente práctica y ustedes saben que la mayoría de las clínicas de este país están quebradas. Ustedes saben eso. Y ustedes saben que nosotros no recibimos. Hay clínicas que sí, pero que la mayoría de las clínicas no tenemos subsidio. Tenemos que pagar todo lo que yo señalaba anteriormente. No estoy diciendo que no se lo merezcan. Estoy de acuerdo. Y ahora el aumento salarial, porque por ejemplo a un paciente que transporte paciente, usted no le puede pagar igual con enfermera. Entonces usted tiene que hacer ni a un laboratorista. Usted no le puede pagar ni al de rayo X, ni al de la sonografía. Usted tiene que hacer un aumento general. Entonces, ¿de dónde vas a venir? Yo usted sabe cuál es la palabra que yo uso, pero ¿de dónde va a venir? Entonces, ¿qué es lo que se argumenta? ¿Qué es lo que se dice? Doctor, disminuirán para cerrar esto y con esto que Montenegro ha dicho, con esa experiencia que ustedes tienen, las clínicas que pertenecen a su asociación, que han manejado el COVID-19, en este momento, independientemente de lo económico, porque todo no es un tema económico, ¿ustedes entienden que hay menos presencia de pacientes en las clínicas con COVID-19? Fíjate, eso yo lo puedo dividir en dos. ¿O son menos graves que están? Hay menos pacientes y son menos graves, sobre todo los que se han vacunado. Pero la clínica en sentido general ha disminuido de una manera drástica la entrada de pacientes. O sea, son dos cosas diferentes. Fuera de COVID. Fuera de COVID, exactamente. A las clínicas solamente van ya prácticamente el que no tiene por el momento, el que no tiene otra solución. Una mujer que se esté pariendo, un sangrado, un balazo, un apretado o un infarto, cosas de esas. Pero todo el que puede evitar de ir a una clínica ahora, hacerse los chequeos normales. Usted está diciendo que a nivel de prevención ha disminuido. Y de procesos electivos, la gente lo sigue posponiendo. Todo lo que pueda. Todo lo que puede y todo lo que puede evitarse en la clínica la gente lo está haciendo, incluyendo las vacunaciones. Bien. Doctor, finalmente, en salud y previsión, ¿qué mensaje usted le quiere dar a los dominicanos de parte de la Asociación de Clínicas de la República Dominicana? Que ojalá que nosotros los médicos, las clínicas y la población en sentido general
entiendan que se merecen un mejor servicio y que lo exijan y que den las facilidades para que esto ocurra, porque no ocurre nada gratis y de una manera espontánea. Si no exigen su derecho y si no lo pasan y si no lo piden, no lo van a conseguir. Bien, vamos a agradecer en el día de hoy al doctor Rafael Mena, que nos acompañó en Salud y Previsión, presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, ANDECLIP. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y a Horacio Montenegro, que está desde Chile. Y ya yo creo que con su última participación, como dicen los remota, abogados, contumacia. Su última participación a distancia, ya próximamente, ya esperamos ya la Bien, próxima a ver semana si la que esté aquí en el apertura lo estudio. permite. Bien. Señores, gracias, doctor.